Bien, buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahí? ¿Me confirman si sale el audio, por favor? Por Sí, doctor, favor. sí escucho. Buenas Ok, noches. buenas noches. Bien, 2 minutos empezamos. Mientras tanto, vayan mandando por el chat sus nombres y códigos, por favor, para la asistencia. Ok, 2 minutos empezamos. ¿Voy a entrar a mi clase? Voy a entrar a mi clase. Bien, buenas noches a todos nuevamente. Vamos a empezar la clase. Vamos a ver un poco en esta oportunidad acerca de diferentes incisiones, procesos de cicatrización y algunos procedimientos eh, estéticos que tienen que ver con lo que es cara y cuello. Sobre todo, ustedes saben que el rostro es la carta de presentación, ¿no?, de una persona. Entonces, cuando realizamos cualquier procedimiento quirúrgico, de una sutura, una exéresis, de un lipoma, una verruga, qué sé yo, tengo que tener en cuenta, ¿no?, que el procedimiento que nosotros vayamos a hacer, pues tiene que alterar en lo más mínimo, ¿no?, la simetría, ¿no?, de la cara, pues en este caso, ¿no? Para eso vamos a ver que tenemos algunos eh, parámetros, ¿no? Tenemos que seguir
algunas normas cuando hacemos sobre todo, como les decía, suturas, ¿no? Cualquier procedimiento quirúrgico menor en cara y cuello. Bien, se ve la diapositiva, ¿sí? ¿Correcto? Me confirman ahí. Vamos a agrandar un poquito más la diapositiva. Se ve ahí, ¿correcto? ¿Cierto? Doctor. Eso se ve. Ok, gracias. Se ve, doctor. Muy bien. Bien. Entonces vamos a iniciar la parte que es un poco complementaria ya a todo lo que hemos visto en el semestre. Tiene que ver un poco, como decía, ¿no? Con la estética, sobre todo en las incisiones, ¿no? En procesos de cicatrización en cara, sobre todo, ¿no? Entonces vamos a ver que el rostro, la cara, se subdivide en pequeñas zonas, ¿no? Zonas cutáneas, que morfológicamente y topográficamente pueden tener las mismas características, es decir, eh, características como el color, el grosor, la textura, movilidad, elasticidad de la piel, uniformidad tisular, vascularización, presencia o no de folículos pilosos y glándulas sebáceas. En base a esto, la cara, el rostro, se subdivide en zonas cutáneas, ¿no? Por lo tanto, a la hora de plantear cualquier procedimiento quirúrgico, desde una sutura, una exéresis, como les decía, de una simple incisión, o un injerto, o un colgajo, o una dermabrasión, tenemos que tener en cuenta estas unidades estéticas, ¿no? Que obviamente si las respetamos y las tomamos en cuenta, vamos a tener un resultado estético favorable para el paciente. Entonces, ¿cuáles son estas zonas eh, estéticas? Son las zonas que se subdividen, ¿no? Subunidades estéticas en cara y cuello son las que tienen a continuación ahí en la diapositiva, ¿no? Ustedes ven ahí que son zonas que están, como les decía, divididas en base al color, a la textura, ¿no? A la presencia, ¿no? de folículos, como les venía mencionando. Entonces tenemos las unidades centrales, ¿no? Las unidades que tienen que ver con lo que es la región nasal, ¿no? La parte de las cejas, ¿no? Las unidades que tienen que ver con lo que es la parte del pabellón auricular, ¿no? La pirámide nasal, las narinas, ¿no? Igualmente en los labios, fíjense ustedes, ¿no? Entonces vamos a tener una subunidad central que está acá resaltada con una letra A, ¿no? Vamos a tener la subunidad del surco nasolabial, que corresponde a la subunidad B, ¿no? La C tiene que ver con lo que es la pirámide nasal, les decía, y la unidad D con lo que es el labio, las comisuras labiales, ¿no? Y la unidad E tiene que ver con el pabellón auricular. Entonces, cualquier lesión, cualquier incisión, exéresis, ¿no? Se tendrá que ver en qué unidad corresponde y tratar de, en base a la simetría, tratar de tener un resultado simétrico, ¿no? Un procedimiento, una incisión, un exéresis, lo más simétrico posible, ¿no? Una división estética, ¿no? De todo lo que es la cara, ¿no? La pirámide nasal, los labios y el pabellón auricular. De igual manera, tenemos unas líneas, ¿no? Líneas de tensión de la piel relajada, así se llama. Son líneas, son surcos que se forman por la presencia, por la contracción de la musculatura facial, ¿no?
Esto ya lo estudiaba Borges en 1962, quien, ¿no?, publicó estas líneas de tensión de piel relajada, así le puso el nombre, ¿no?, con abreviatura de LTPR, los cuales son pliegues formados, ¿no?, debido a la contracción de la musculatura facial, ¿no? Entonces, son líneas de relajamiento de la piel, relajación de la piel, ¿no?, cuando están eh, subyacentes a un músculo, ¿no?, músculo de la mímica facial en este caso. Vamos a ver que es importante que tengamos en cuenta estas líneas para hacer incisiones, para seguir, ¿no?, el trayecto de las líneas y de esa manera evitarnos, ¿no?, cicatrices grotescas, cicatrices asimétricas, ¿no? Es importante entonces conocer estas líneas, ¿no?, líneas de tensión de piel relajada, ¿no? Ojo con eso. Las líneas estas no son visibles, a diferencia de las arrugas, ¿no?, que son notorias, que se las puede percibir. Las líneas de tensión en piel relajada no, ¿no? Al comprimir suavemente la piel entre los dedos pulgar y índice, se puede relajar la piel y así se pueden observar como surcos o pliegues, ¿no? Las líneas de tensión se ven como surcos o pliegues cuando uno tensiona levemente la piel, ¿no? Esas son las líneas de tensión de piel relajada. Importante que sepamos, ¿no? Entonces, qué es lo que dicen las normas, ¿no?, en cuanto a procedimientos en cara? Cuanto más cerca esté una incisión de una línea, ¿no?, de tensión de piel relajada, mejor va a ser la apariencia estética al final de la cicatriz, ¿no? Entonces, por eso es que justamente debemos conocer estas líneas para, ¿no?, hacer incisiones muy cercanas a estas y evitar así las cicatrices, ¿no?, grotescas, llamativas, ¿no? Entonces se deben hacer incisiones paralelas, ¿no?, sobre las líneas mismas, ¿no? Debido a que estas líneas de piel son lugares laxos, ¿no?, donde no hay mucha tensión, por lo tanto, obviamente, la cicatrización va a ir muy bien. Ahí, por ejemplo, ustedes tienen una fotografía en la cual encierra en un círculo el defecto que quiere extirpar, ¿no?, que quiere hacer una exéresis de esta parte del rostro, y planifica una incisión, ¿no?, una prolongación, un colgajo, para, ¿no?, justamente eh, cubrir con esa piel esta solución de continuidad que se va a crear cuando se haga la exéresis de esta parte. Entonces va a quedar más o menos así, ¿no? Se prolongan las líneas para poder liberar la tensión y se va a suturar de tal manera que las suturas, ¿no?, queden sobre las líneas de tensión de piel relajada, ¿no? Entonces, además tenemos que tener en cuenta, también les decía, las unidades estéticas, ¿no?, que mostraban las diapositivas, ¿no? Porque lo principal de esto es liberar la tensión, ¿no? La tensión puede, cuando hay mucha tensión, ¿no?, la cicatriz obviamente va a ser más llamativa, hipertrófica, ¿no? La tensión puede producir isquemia muchas veces los bordes de las heridas, así que lo ideal, lo óptimo en este caso es hacer incisiones sin tensión, ¿no? Técnicas de cierre, de sutura sin tensión. Eso es lo ideal, y si uno garantiza eso, va a ver que la cicatriz va a ser muy estética. También tenemos, si bien no podemos hacer en algunos casos suturas, es decir, el cierre con primera intención, que es la sutura misma, tenemos otros, ¿no?, otros procedimientos, ¿no?, a los cuales recurrimos en cirugía reconstructiva, como es la cicatrización a segunda intención, ¿no?, los pogajos locales o regionales o injertos de piel, ¿no?
Entonces, cuando no podemos hacer una sutura, ¿no? Cuando hay mucha tensión o hay mucha pérdida de sustancia, ¿no? Entonces recurrimos a la cicatrización por segunda intención y, entre otras técnicas, se pueden hacer, como les decía, colgajos rotativos, regionales o injertos de piel. Vamos a ver más adelante cómo se hace el procedimiento de colgajo rotativo, ¿no? Lo que es la cetoplastía, ¿no? Vamos a ver en un videito al terminar esta clase, ¿no? Entonces, cuando tenemos, cuando tenemos que hacer una incisión o hacer un procedimiento, tenemos que tener en cuenta, ya les decía, ¿no? La unidad estético-facial, ¿no? Para poder hacer una simetría, siempre comparando la mitad de la otra, que quede simétrico a pesar de la sutura, ¿no? Esto va a ayudar a minimizar las cicatrices, ¿no? Obviamente que es lo que se quiere, ¿cierto? ¿No? Y esto es justamente respetando esas unidades estético-faciales, ¿no? Cuando la lesión, como dice ahí, abarca más de una unidad estética facial, entonces habrá que hacer reconstrucción de cada unidad por separado, ¿no? Más adelante. Algo que es importante es recordar cómo está irrigada, ¿no? La piel y tejido celular subcutáneo en la cara, ¿no? La irrigación arterial de la cara, ¿no? Porque cuando realizamos las incisiones, tenemos que tener muy en cuenta esto para no dañar la vascularización, ¿no? Porque ustedes saben, mientras se garantice una correcta irrigación arterial a una sutura, a un colgajo, ¿no? Obviamente esa viabilidad de la sutura, esa viabilidad del colgajo va a ser mucho más. Entonces se debe respetar la irrigación arterial. Caso contrario, vamos a tener suturas isquémicas, ¿no? Que pueden pasar a la necrosis, luego a la infección, ¿no? Entonces, para evitar eso, siempre debemos respetar una buena vascularización, ya sea de la sutura, del colgajo, ¿no? Bueno, ¿qué arterias irrigan la cara? Podemos hablar de cuatro principales: la arteria supratroqueal, ¿no? Que va a irrigar la región central y de la frente y la parte medial del párpado superior; la arteria supraorbitaria, ¿no? Que va a irrigar la región medial de la frente y el párpado superior; tenemos la arteria temporal, que va a ramificarse en arterias faciales, temporales, superficiales y transversales, que van a irrigar regiones del rostro como la mejilla, ¿no? La región periauricular y la región temporal. Y luego tenemos la arteria facial, ¿no? Que emite ramas arteriales para la parte del labio superior e inferior; arterias angulares, ¿no? Que se van a la comisura interna del ojo, ¿no? Y también puede irrigan la región central e inferior de la cara, ¿no? Como se ve en el gráfico, ¿no? Ahí vemos las principales arterias que irrigan la cara, ¿no? La uno, la rama parietal de la arteria temporal, ¿no? La rama frontal también de la arteria temporal superficial, la arteria temporal superficial, ¿no? También tenemos la arteria supraorbitaria, las arterias occipitales, la arteria cigomático-orbitaria, aquí como número 6, la arteria transversal de la cara, ¿no? La 7, como ven ahí, la rama angular de la arteria facial, ¿no? Justamente la arteria auricular posterior, la arteria facial y la arteria submentoria, ¿no? Todas encargadas de darle la irrigación al rostro. Bien. Algo que hay que tener en cuenta, y es una norma, es algo que siempre tenemos que cumplir, son qué tipo de incisiones hacemos cuando tenemos que realizar un procedimiento en cara y cuello, ¿no? Entonces eso involucrará planificar una incisión quirúrgica, ¿no? Y que sea más apropiada, ¿no? Que tenga menos complicaciones, ¿no? Como infección, formación de hematomas. Por lo tanto, la incisión, la hoja del bisturí, debe mantenerse perpendicular a la superficie de la piel, como ven aquí, ¿no? En el primer gráfico. 90 grados
es el ángulo ideal para hacer una incisión en cara y cuello, sobre todo en lugares que no se gozan de vellos, ¿no? Porque la parte que ven acá en el gráfico de abajo, van a ver que cuando tenemos superficie con folículos vellosos, ¿no? Lo ideal es seguir paralelos a esto, ¿no? Cuando tenemos una superficie pilosa, lo que se debe hacer es una incisión paralela a los folículos con el objetivo de evitar la sección de los folículos y obviamente el daño de esto, ¿no? Entonces, tenemos una superficie pilosa, las incisiones serán paralelas a la disponibilidad, ¿no? de los folículos. También tenemos estas, bueno, estas son las líneas de intención de la piel. Y cuando tenemos que hacer exéresis, de seccionar lesiones más grandes, debemos recurrir a las incisiones de tipo elipse, ¿no? Las incisiones elípticas, como ven aquí, ¿no? Una incisión elíptica, como este ejemplo, nos puede ayudar a extirpar, ¿no? Una lesión importante de la cabeza y el cuello. Y como ven, siempre se debe realizar, ¿no? Las incisiones elípticas deben seguir el eje mayor, siempre se debe relacionar con las líneas de tensión en piel relajada. O sea, el eje mayor siempre debe estar en relación a las, ¿no? Aquí los gráficos con color plomo son ejemplos, ¿no? de incisiones elípticas y como se dan cuenta, siempre siguiendo el eje mayor de la que está dada por las líneas de relajación de la piel, ¿no? Entonces siempre debe situarse de manera que esté en relación al eje mayor, ¿no? de las líneas. Algo que es importante también cuando vamos a hacer una incisión elíptica, que generalmente es una incisión que usamos para hacer exéresis, ¿no? Doctor, está quedando un poquito bajo Ya, ahora sí, su mejor ahí. voz. Ahora Hola, sí. hola, hola, ya. Hola, hola. Ok, perfecto. Les decía que las incisiones elípticas, que son muy empleadas cuando hacemos exéresis, cuando hacemos resección, ya sea de lipomas, tumores o nevos, ¿no? Deben seguir el eje mayor de las líneas de tensión en piel relajada, ¿no? Como ven acá, estos gráficos plomos que están rellenados son ejemplos de incisiones elípticas. Como ven, siempre siguen el eje mayor de las líneas de tensión, ¿no? Eso con el objetivo de hacer más estético posible, ¿no? Luego esa sutura. Les decía que una recomendación importante para no tener esas orejas de perro, esos repliegues que a veces se pueden formar en los ángulos, es que siempre, ¿no? En la incisión elíptica el ángulo debe ser igual o inferior a 30 grados. Eso garantiza que usted no va a tener problemas al hacer la sutura, como ven ahí en el gráfico, ¿no? Entonces, lo ideal en una incisión elíptica será que el ángulo sea de igual o inferior a 30 grados. ¿No? Es una recomendación que se da, ¿no? En las técnicas de sutura en cara y cuello. También tenemos una variante para poder evitar esos repliegues que se llama la plastía en M y se la hace así como ven en el gráfico, ¿no? Por ejemplo, acá está pintado toda la región que se va a extirpar, ¿no? Y se hace una sutura siguiendo el eje mayor de las líneas de tensión, ¿no? Y en esta parte en la parte más cercana a la comisura del ojo, hace una M, ¿no? Una M-plastía, y de esa manera evita esos repliegues, esas orejas de pelo que se dice, ¿no? Que pueden darle eh, que pueden ser muy difíciles luego en la cicatrización, ¿no? Y ven cómo queda aquí casi imperceptible, ¿no? La sutura que se le hizo, ¿no? ¿Ven? ¿No? Cómo se planificó el retiro de esta parte de la piel y luego se hizo una sutura más hemiplastía
y el resultado, sinceramente, es muy estético. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? Siempre debemos hacer una sutura o reparar o hacer cualquier procedimiento siguiendo la estética, ¿no? Haciendo una comparación siempre de un hemirrostro con el otro. Se recomienda hacer una buena hemostasia. Para eso se puede hacer desde ligaduras, ¿no? Puntos hemostáticos, ¿no? Se puede utilizar cauterización también, ¿no? O sutura o ligadura de los vasos. Siempre es bueno y es una norma en una buena sutura tener una buena hemostasia, un buen control del sangrado, ¿no? Y bueno, también es importante evaluar el tipo de herida, ¿no? Si se trata de una laceración, si se trata de una pérdida de tejido o abulsión, si se trata de una herida profunda o es superficial, ¿no? Puede ser una herida subcutánea o una herida que comprometa la parte muscular o de fascias, o puede haber también lesión de cartílago o hueso en el caso, ¿no? De que sean traumas graves, ¿no? Y entonces será importante planificar, ¿no? El mejor método de cierre, ¿no? En base a conservar siempre la estética, ¿no? También será importante determinar la extensión de la pérdida de tejido, si así lo ha habido, la viabilidad de los bordes de la piel es importante y la angulación de los bordes de la herida. Les decía, incisiones elípticas tendrán que ser los ángulos menores o iguales a 30 grados, ¿no? Cuando tenemos bordes desvitalizados, ¿no? Isquémicos, es decir, isquémicos, ¿no? Con tendencia a la necrosis, ¿no? Estos deben ser debridados antes de suturar, ¿no? Se debe hacer un desbridamiento, es decir, reavivar los bordes, como dicen, y luego realizar la sutura, ¿no? De igual manera, cuando hay mucha tensión, cuando la sutura queda muy tensa, ¿no? Les decía que hay que evitar justamente esa situación porque después el proceso de cicatrización puede ser muy demoroso, puede llegar a infectarse la herida. Entonces, para eso tenemos un procedimiento que se llama el socavamiento de los tejidos, ¿no? Y esto consiste en hacer incisiones en la parte del tejido celular subcutáneo de tal manera que se pueda liberar, ¿no? La tensión y luego hacer una sutura. Entonces, hay que evaluar, ¿no? La extensión de la herida, si tiene bordes vitalizados o no, ¿no? Si hay contaminación de la herida, si es factible realizar un cierre primario, ¿no? O debe quedar para un cierre en segunda intención, ¿no? Eso será importante. Y las suturas que debemos hacer en el rostro, en la cara, ¿no? Pueden ser suturas absorbibles, generalmente se usan suturas o hilos absorbibles en dimensiones que van entre los 3 ceros a 5 ceros, es decir, hilos muy delgados, muy finos, ¿no? Porque lo que menos se quiere hacer es producir además, ¿no? un trauma o producir laceración de los tejidos, ¿no? Entonces, por eso se opta por hilos delgados, ¿no? Para poder realizar una buena sutura, un buen afrontamiento de los bordes, ¿no? Y las suturas no absorbibles estarán, estas las vamos a ocupar en la piel, ¿no? Las suturas absorbibles, ¿no? Podemos utilizar, son las que utilizamos, ¿no? En el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y les decía, pueden ser de 3 hasta 5 ceros, ¿no? Y, perdón, se deben usar obviamente hilos no reabsorbibles en la superficie de la piel, ¿no? Y eso ayuda mejor a una buena emersión de los bordes. Un momentito, perdón.
Entonces, como ven aquí en el gráfico, no se ha hecho una sutura de tejido celular subcutáneo, ¿no? Con hilos un hilo absorbible. Pero generalmente en nuestro medio utilizamos el Vicryl, ¿no? Que es bastante comercial, bastante común, bastante conocido para suturar, ¿no? Tejido celular subcutáneo, ¿no? Lo decía, el grosor puede ser desde un 3 ceros hasta un 5 ceros, ¿no? Lo recomendable siempre es que el nudo quede sepultado en la parte profunda, ¿no? Que no se exponga mucho a la superficie. Y entonces en la piel realizamos sutura con hilo no reabsorbible, ¿no? Porque queremos que se mantenga la tensión, que afronte bien los bordes, ¿no? Y tenemos los 4 pasos básicos de un punto simple, ¿no? En la cual el nudo queda obviamente por fuera de la superficie térmica, ¿no? La toma de tejido, como ven acá, debe ser simétrico, a la misma profundidad, ¿no? Si se quiere que los bordes afronten de manera total, ¿no? Bien, seguimos. Y lo que les decía, en tejido celular subcutáneo, lo ideal es que el nudo quede en lo profundo, ¿no? Quede sepultado. Por lo tanto, se hace el nudo según esta técnica. Miren, se ingresa por la parte de la incisión, ¿no? Se toma un buen tanto de tejido celular subcutáneo, ¿no? Sale y vuelve a entrar en el otro segmento de frente y como ven, aproxima, afronta y el nudo queda en lo profundo, ¿no? Así no queda el nudo expuesto, susceptible a infecciones, ¿no? El nudo debe quedar siempre en la parte más profunda. Esa es la manera de suturar entonces tejido celular subcutáneo. Le decía, cuando tenemos eh, mucha tensión, ¿no? En la sutura, y eso no es bueno porque entre más tensión, menos disgregación, habrá isquemia, habrá necrosis, por lo tanto se debe evitar una sutura con tensión. Para eso tenemos un procedimiento que se llama el socavamiento, y es lo que están viendo ahí en el gráfico. Básicamente el socavamiento, ¿no? Consiste en hacer una incisión por el plano subcutáneo, ¿no? Como ven aquí en el gráfico, ¿no? Está haciendo una incisión ahí, incidiendo sobre el plano subcutáneo, ¿no? De tal manera de liberar la parte de la parte de la dermis del tejido celular subcutáneo y así evitar por lo que se haya una mayor tensión, ¿no? Entonces es un procedimiento que podemos realizar cuando haya mucha tensión, ¿no? Hacer el socavamiento, que es la incisión en la parte subcutánea, ¿no? Entonces, esa es una técnica para evitar justamente esa tensión que puede haber en algunas suturas. Y también vamos a ver que en la cirugía reconstructiva, ¿no? Sucede algo que se llama la contracción cicatrizal, ¿no? Cuando la cicatriz queda abultada, queda hipertrófica, ¿no? Son cicatrices antiestéticas, ¿no? Cuando se hacen suturas o a veces se hacen colgajos, ¿no? Y puede quedar, como ven aquí en el gráfico, un poco levantado, ¿no? Un poco brotado de la superficie de la piel, ¿no? Lo que se puede hacer en estos casos es, de igual manera que el socavamiento, ¿no? Incidir a lo largo de la parte de la cicatriz y de esa manera se va a
eliminar el tejido en exceso, ¿no? Y se va a notar esta cicatriz tan brotada, ¿no? Se hace una incisión en la manera de colgajo, ¿no? Se levanta el colgajo, ¿no? Y con el bisturí, se va a reseccionar, digamos, el tejido fibroso de tal manera que quede en un mismo nivel, ¿no? Y no quede así como un tumor brotado, ¿cierto? Es lo que se quiere evitar. Les comentaba que también tenemos la sutura, por la cicatrización, perdón, por segunda intención, ¿no? Además de la sutura, cuando tenemos heridas contaminadas, ¿no? Cuando la tensión es mucha y no se puede aproximar los bordes, porque mucha tensión, les decía, puede causar isquemia, ¿no? Y necrosis. Entonces, cuando no hay esas condiciones, podemos recurrir a la cicatrización por segunda intención, ¿no? Como una opción de tratamiento. Entonces, Eh, este es un proceso de cicatrización que puede llevar su tiempo, ¿no? Básicamente se empieza primero en la primera etapa, hay que evitar la infección, ¿no? Y luego esta cicatriz hipertrófica, ¿no? Va a ir cubriendo, va a ir rellenando, ¿no? Todo el defecto que se ha producido por la herida y de esa manera, ¿no? Va a producirse una cicatrización, como ven aquí en el gráfico, ¿no? Entonces, ¿en qué lugares podemos recurrir a la cicatrización por segunda intención? ¿No? En superficies cóncavas faciales principalmente, como el canto medial, la sien, los pliegues nasofaciales, el surco nasomalar, el pabellón auricular, ¿no? Ahí tienen buenos resultados lo que es la cicatrización por segunda intención, ¿no? Como una forma, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Hay aquí una pérdida de sustancia justo en la comisura del ojo interno y se deja que eso vaya rellenando, ¿no? Porque tampoco se puede aproximar, ¿no? Había mucha tensión, ¿no? Traccionaría el párpado superior y deformaría mucho. Entonces, en esos casos se opta por un cierre de segunda intención, ¿no? Que empiece a formarse tejido de granulación y vaya rellenando la herida de a poco, ¿no? También en algunos lugares donde hay superficie facial convexa, ¿no? Por ejemplo, en la nariz, en las mejillas, en el mentón, en la parte del hélix, del pabellón, ¿no? Son lugares donde se puede recurrir al cierre por segunda intención, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿ven ahí? Tenemos ahí una resección circular, ¿no? Hay pérdida de sustancia y difícilmente se va a poder hacer acá un colgajo o una sutura. Por lo tanto, tenemos que recurrir al cierre por segunda intención, como ven acá, ¿no? Bien, vamos a salir y vamos a volver a entrar por el mismo link antes que se nos corte la sesión, ¿ok? Salimos y volvemos a entrar. Ya casi estamos en la parte final de la presentación. Entonces salimos y volvemos a entrar.